Saludos de Alemania. Hoy quisiera meditar algo sobre lo que es el silencio de Dios. Una hermanita de América Latina me llamó hace unos días con la pregunta, hermano Hans, ¿qué se hace cuando uno tiene que tomar una decisión grande y fuerte y uno ora, pero no hay respuesta? Dios se calla, hay silencio del cielo. Entonces, yo le di una respuesta y considero que muchos de nosotros luchamos con lo que es el silencio de Dios y nada más quisiera compartir unos pensamientos cortos para ayudarnos a manejarlo de la mejor manera. En primer lugar, el, el silencio de Dios es algo bien documentado en la Biblia. Es algo que sucede regularmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en los salmos, los salmistas se quejan, Señor, ¿por qué escondes tu rostro de nosotros? Job se queja de lo mismo. Y tenemos un caso muy interesante leyendo con atención la Biblia entre el último versículo de Génesis 16 y Génesis 17. Hay un tiempo de 13 años que no son documentados, 13 años donde no había revelación de Dios a Abraham, porque finalizando el capítulo 16 dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, y el próximo versículo dice que Abraham tenía 99 años. Entonces aquí hubo un silencio de parte de Dios por 13 años. Y los que nos hemos ocupado de la teología un poco sabemos que hubo un silencio profético de como 400 años entre la aparición del último profeta del Antiguo Testamento y la aparición de Juan el Bautista en el Nuevo. O sea que el silencio es algo que no es nada extraño, es algo que realmente, como vamos a ver, es parte de ser cristiano. Entonces, una parte de la educación nuestra como llegar a ser hijos de Dios es que Dios se calla. No siempre se calla, pero tenemos que entender de que el callar de Dios, Él parece a veces como si Dios se hubiera despedido de nuestra vida y que no lo sentimos, no percibimos, no sentimos su presencia ni su hablar. Eso es parte de la educación del Padre hacia nosotros y entonces no debería extrañarnos, pero sí tenemos que meditar realmente es en qué es lo que Dios quiere comunicarnos, porque el silencio de Dios también comunica algo. Y aquí tenemos que entonces entender que de parte de la Biblia hay diferentes causas que pueden realmente ser la razón por qué Dios se calla y no hace nada, por lo menos nada percibible en nuestras vidas. Entonces, estas causas las que quisiera ver porque nos surge preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me contesta? Él sabe que estoy en una situación crítica, tengo que tomar una decisión y Dios no me indica qué decir. Entonces, las causas del silencio de Dios son múltiples y es realmente el desafío nuestro buscar a Dios de tal manera de que podamos averiguar por qué se está callando en este tiempo posiblemente. Entonces, veamos unas posibles causas. Seguramente hay más, pero por el tiempo solamente me quiero referir a 4 asuntos. En primer lugar, la Biblia, también en la ley de Moisés, dice claramente que si nosotros desobedecemos a Dios y su palabra, sus mandamientos, y si pecamos, de que, por ejemplo, Deuteronomio 28 habla de que el cielo será cerrado, será como de bronce. Dios varias veces en el Antiguo Testamento anuncia, si vosotros pecáis en contra de mí, si sois rebeldes en contra de mis mandamientos, si no cumplís lo que yo les he dicho, yo me voy a callar, ya no voy a contestar,
ni hacer caso a sus oraciones. Entonces, claro que no es la única causa, pero es una de las posibles causas que haya un pecado en nuestra vida que no hemos confesado ni arreglado y por eso Dios se está callando. Ahora, la segunda razón por que Dios a veces por el silencio prueba nuestra fe, porque Dios se revela en nuestra vida, nos dice algo o nos encarga algo, nos puede llamar a ejercer un don, a un ministerio, no importa, pero a veces Dios quiere de que por medio de la prueba nuestra fe tenga su oportunidad de cimentarse fuertemente en lo que Dios ha hablado. Porque si Dios habla, también habrá una resistencia, ya sabemos de parte de quién, y entonces nos entran las dudas. Y si Dios no vuelve a hablar, lo único que nos queda es la palabra que Dios nos ha hablado. Y la prueba de fe es de que nos aferremos a esta palabra y que no la dudemos y que a pesar del silencio, a pesar de lo que parece ser la inactividad divina, tenemos que decir, si Dios me ha hablado, yo seguiré creyendo lo que me ha hablado. Cueste lo que cueste, truene, relampaguee, yo seguiré en fe en lo que Dios me ha dicho. La próxima razón por que Dios a veces se calla es porque se nos ha olvidado algo. O sea que en cierta área de nuestra vida no llegamos, no avanzamos y nos preguntamos por qué será. Y a veces es porque se nos ha olvidado practicar una cosa que Dios nos ha dicho que practicáramos. Puede ser una práctica en cuanto a la oración, a la misericordia, a la lectura del estudio de la Biblia, sea lo que sea, pero aflojamos y se nos olvida de que Dios nos ha dicho que hagamos ciertas cosas de cierta manera. El olvido de las reglas, de los valores de Dios, puede causar de que Dios se calle hasta que nosotros entendamos que hemos olvidado y que es tiempo de recordar, y no solamente recordar, sino volver a practicar lo que sabemos que deberíamos haber hecho desde hace tiempo. Por último, y esa es tal vez una de las razones que a mí más me gustan, es de que Dios realmente nos quiere dar la oportunidad de tomar decisiones solas, sin que se nos olvide o revele, sin que tengamos alguna indicación de qué decisión tomar, porque Dios nos quiere crecer como hijos. Y como hijos, la meta de nuestro Padre es que lleguemos a tener una autonomía sana y buena, siempre por supuesto bajo su liderazgo, bajo su señorío. Mas sin embargo, Dios quiere que lleguemos a tener la capacidad de tomar decisiones sin que Él nos esté hablando específicamente y con eso asumir también la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Un ejemplo sencillo lo vemos en Génesis 2, cuando Dios le trae los animales a Adán y dice que Adán puso nombres a todos los animales. Y lo interesante es que Dios aceptó las decisiones de Adán respecto al nombramiento de los animales. O sea que Dios a veces no nos habla porque Él quiere que nosotros tomemos una decisión. Por supuesto, nuestra decisión nunca va a ser un asunto de pecar o alejarnos de Dios, de desobedecer a Dios o de deshonrar a Dios de alguna forma, no. Pero hay decisiones que son, yo diría que son neutrales, no son decisiones morales. Por ejemplo, si un joven no sabe qué estudiar, si va a estudiar esto o lo otro, medicina o derecho o ingeniería o arquitecto, o si quiere llegar a ser maestro o profesor, eso realmente es una decisión nuestra. La voluntad de Dios
es clara. Nosotros por nuestra vida, hagamos lo que hagamos, seamos testigos de Jesucristo del Evangelio. Lo podemos hacer predicando, lo podemos hacer ejerciendo una profesión o un oficio. Pero lo importante es de que entendamos de que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos también el libre albedrío y es algo que Dios quiere, que tomemos decisiones. Y aquí el silencio de Dios a veces es una ayudita de parte de Dios a decirnos, te confío, hijo, te confío, hija, que vas a tomar la decisión correcta. Y lo lindo de Dios es que Él va a apoyar tu decisión con tal de que esté en el margen de los valores de la palabra de Dios y de los propósitos divinos, pero si tú te vas a la derecha y Dios lo va a bendecir. Si tú te vas por otro lado, Dios quiere que decidas y esperes que después Dios también va a bendecir tu decisión. A mí me ha pasado personalmente, incluso con la primera gran decisión de mi vida de casarme con mi primera esposa, Dios a mí me dejó tomar la decisión y yo hubiera podido quedarme soltero o casarme y Dios cumplió su promesa que bendijo mi decisión. Así que ánimo, hermanos, porque Dios está en el proceso de hacer de nosotros no solamente hijos, sino que Dios quiere que lleguemos a ser hijos responsables, autónomos en el sentido de que no necesitamos pedir dirección por cada decisión de la vida que tomemos y que lleguemos a ser dignos de heredar el reino de Dios, porque ese es nuestro futuro, de ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y por eso el silencio de Dios realmente es algo bueno y podemos aprender muchísimo. Que Dios nos ayude a siempre estar en sus caminos. Bendiciones.